Muy buenas tardes, amigos que nos ven por este medio del canal de Ustream de la organización Líderes Solidarios y Voluntarios del Salvador. Pues bueno, aquí estamos con Paolo Lurs, periodista que ha estado prácticamente inmerso en el desarrollo de esta temática que queremos analizar y abordar, pero de una perspectiva de los jóvenes organizados. Así que, Paolo, gracias por aceptar la invitación que hemos tenido a través de las redes sociales. Vaya, un gusto. Discutamos entonces. Bueno, Paolo, creo que el tema de la tregua es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque creemos que era necesaria una medida que llevara al consenso y poner en debate de buscar otra alternativa de cómo abordar el tema de la problemática de la violencia generada desde los grupos que han estado al margen de la ley. Nosotros como organización, en la medida que hemos desarrollado en estos 6 años de trabajo, tenemos otra concepción de cómo puede abordarse esta problemática, porque en cierta medida la organización o muchos de nuestros miembros han sido víctimas o victimarios de la violencia juvenil que afectó grandemente a finales de los 90 y a principios de los años 2000 en los institutos nacionales. En este sentido, para poner en perspectiva a todos los que están escuchando este debate o van a escuchar este debate, es que como organización nosotros fuimos afectados de que un miembro fue desaparecido y a los 10 días fue encontrado, o sea, muerto en un estado de putrefacción. Vivimos en carne propia, en primera mano, un problema muy delicado que en nuestra perspectiva, en nuestro análisis que hemos hecho como organización, es que el tema de las desapariciones es un tema como muy espinoso en medio de la tregua, ¿verdad? Que las cifras a finales del año pasado ni el Ministerio de Seguridad ni Medicina Legal se ponen de acuerdo en cómo abordar una problemática de las desapariciones de jóvenes en medio de una tregua, ¿verdad? En medio de una factibilidad, de alguna garantía que la ciudadanía puede tener en vivir en cierta medida en paz en sus colonias o en algunas áreas. Por este sentido, nosotros decidimos pronunciarnos sobre esta temática, porque consideramos que algunas aristas en nuestra perspectiva no se están tocando puntualmente o no la vemos reflejada en la opinión pública que generan los diferentes medios de comunicación, como es el tema de las desapariciones, ¿verdad? Como entrar en un punto medular para discutir esta parte, ¿verdad? Si realmente las desapariciones es parte de la operatividad de estos grupos que han estado a margen de la ley o realmente son otras connotaciones que nosotros no sabemos y que también las autoridades de seguridad no pueden dar una respuesta efectiva a esta problemática, por favor. Bueno, entrémoslo por partes. Primero, en términos generales, a mí me parece, a mí me entristece que un montón de organizaciones, como la de ustedes y otros también, que supuestamente están trabajando desde hace años en ese tema y preocupados por la cuestión de la salud, de la juventud, su salud mental, su seguridad y todo esto, tengan ese nivel de incomprensión con el proceso que ya no es de un pocos días, de casi un año. En Marzo marzo empezó. cumple un año. Con un proceso que obviamente no es perfecto, pero uno tendría que ser realmente eh, muy injusto para pedir a un proceso de esta naturaleza que interviene en el problema de la seguridad que el país en los últimos 15 años nadie ha encontrado una receta de cómo ni siquiera acercarse a soluciones, interviene este proceso y logra por lo menos una reducción de los homicidios como jamás en El Salvador o en otros países de esta forma y de esa magnitud se ha dado. Exigir a un proceso de ese tipo que sea perfecto, que sea completo, que sea absolutamente transparente, que no cometa errores, que no tenga contratiempos, es absolutamente injusto. La falta de capacidad de reconocer que mientras todos nosotros, yo me incluyo, estábamos hablando teorías de ese problema, de repente un grupo reducido de gente se metió en la práctica, logró establecer un diálogo entre las pandillas
y después entre las pandillas y las autoridades, después entre las pandillas y otras instancias de las múltiples instancias de la población civil, de las comunidades, alcaldes, iglesias. Me parece absolutamente injusto que no se quiera reconocer de que este proceso es el único hasta ahorita en toda la historia de la posguerra, y desde que tenemos el problema de la violencia de las pandillas, que ha ofrecido quizás no soluciones totales, nadie está diciendo esto, no soluciones integrales, todavía no sostenibles, pero ha logrado lo que cuando empezó esto en marzo, nadie, absolutamente nadie, podía creer. Todo el mundo pensaba que esto va a colapsar en cuestión de días, de semanas, después de meses. Hoy tiene casi un año y lejos de estar colapsando, se está consolidando en la manera que están entrando ahorita otros actores. Están entrando ahorita un grupo de 15 o 18 alcaldes, y detrás de los alcaldes, los grupos locales, ONGs, iglesias, grupos juveniles, empresarios a nivel local, entrando para hacerlo en su municipio sostenible. ¿Cómo alguien puede condenar este proceso, rechazarlo? Realmente se escapa de mi comprensión. Quizás el trasfondo es, quizás no vamos a entrar en el análisis cómo nace este proceso, ¿verdad? Porque yo creo que la gran mayoría de la opinión pública es que en cierta medida aplaude la reducción de los homicidios, que era una epidemia que estaba en este país, pero también se presentan, te voy a poner este caso, ¿verdad? Digamos que el gobierno no da una postura si realmente es parte o no, pero hace suyos los logros, hace suyos las cifras en el procedimiento. Mira, Moisés, lo que hay que criticar al gobierno, critíquenlo al gobierno. Me gustaría, me encanta que organizaciones de ustedes se pongan beligerantes con el gobierno y con los errores y los vacíos del gobierno. Muy poco lo hacen y deberían hacerlo más. El gobierno, y yo lo he sostenido durante todo ese tiempo que yo estoy metido en esto, el gobierno no ha hecho lo que le toca a ellos en cuanto a asumir el compromiso consecuentemente, movilizar recursos, tanto a una reforma de las cárceles como a una reforma de intervención de los barrios, de las comunidades, y de educación y salud en las zonas conflictivas por la violencia. Todo eso lo sabemos y eso hay que cuestionarlo y exigirlo al gobierno. Vale. A la gente que han construido este proceso, que no es el gobierno, sino que son representantes de alguna manera de la sociedad civil como nosotros, Mijango, el obispo Fabio Colindres, yo que me he metido en esto, los empresarios que estamos creando la fundación humanitaria para darle sostenimiento, nosotros no respondemos por los errores y vacíos del gobierno. Nosotros respondemos por lo que nosotros hemos tratado y logrado de construir con la contraparte que son las pandillas. Digamos, pero la otra parte que tú dijiste en tu introducción es la cuestión de las desapariciones. Okay. Primero, todos sabemos que siguen existiendo una cuota de homicidios, una cuota de violencia, y esto incluye desapariciones. Nadie en este país, y con el deficiente trabajo de investigación que hace la policía y la fiscalía, nadie puede realmente saber a ciencia cierta qué porcentaje de los homicidios que todavía pasan, 5 al día, en promedio, desapariciones que todavía hay, aunque han disminuido también en comparación con el año pasado, cuántos se tienen que responsabilizar pandilleros, las pandillas involucradas en la tregua, otras pandillas, otros grupos de exterminio social que también han desaparecido, ¿no? Y lo siguen haciendo. Entonces, esto son las cosas que
que hay que llevar ahorita a la solución. La segunda la llamada segunda fase de esta tregua que estamos planteando, de llevar esto a nivel de las comunidades, a nivel de los municipios, involucrando a todos los actores activos de la vida social, productiva, religiosa, cultural de los municipios, es precisamente para esto, de poder atacar también el problema de las extorsiones, poder atacar el problema de las desapariciones y realmente llevar a lo que es la meta, porque está definido como meta, no como por decreto. No puede haber municipios libres de violencia. Eso no lo puede decretar ni el Estado, ni nosotros, ni los pandilleros. Eso hay que construirlo, es la meta, que todos juntos se han puesto. Entonces, para construir esa meta, para construir municipios sin violencia, obviamente tiene que atacarse el problema de otros actores que intervienen en la violencia, que tienen que incluirse, que tienen que presionarse y que tienen que incluirse las desapariciones. El hecho que siga habiendo todavía 5 muertos al día y igual quizás cantidad de desapariciones no puede ser argumento de poner en cuestión lo que ya se ha logrado en reducción. Eso es absurdo. Sino eso nos tiene que motivar de involucrar más actores en este proceso, y ustedes deberían ser actores en esto, tienen toda la razón, tendrían que involucrarse, y si no se le abren los espacios, hay que abrirlos, para que entre todos llevemos esto a una sostenibilidad y a una reducción realmente permanente de la violencia, incluyendo extorsiones, incluyendo homicidios, incluyendo robos, y incluyendo obviamente la cosa dramática de las desapariciones. Tocamos el punto de las desapariciones porque es un tema muy sensible que prácticamente las autoridades de seguridad, incluso los mediadores, se atreven muy poco a hablar de esta temática. Yo te voy a poner un caso aquí. El sábado, pues, un vecino extraordinariamente un vecino, le pregunté por sí, ¿cómo está su hijo? Me dijo, tengo 15 días de no verlo. Y en esa plática sale que en esos 15 días fue donde su mamá, a la colonia de Aguascalientes, Soyapango, salió a las 6 de la mañana, desapareció, y hasta la vez las autoridades no dan una respuesta efectiva en la investigación, que realmente es punto y aparte en esta temática que estamos abordando, pero las sospechas que se dan que el grupo que opera al margen de la ley en esa zona está involucrado en ese procedimiento, siendo un joven estudiante que también en la primera fase hubo palabra de ellos que los centros escolares lo iban a respetar en el hecho, en la medida que en el 2010 y el 2011 fue una tasa grande de estudiantes que fueron asesinados, que iban saliendo pero ¿cuál es la consecuencia de lo que estás planteando, Moisés? Si podemos decir que hemos de alguna manera resuelto la mitad del problema, estadísticamente, no sé si es la mitad, digamos que es la mitad, el hecho que existe la otra mitad que no lo hemos resuelto, es cuestión de cuestionar lo que ha logrado reducir a la mitad, o es cuestión de decir, ok, hay que entrar en esto y hacerlo más profundo. El hecho, mira, los medios, ¿qué hacen los medios? Hoy los 5 muertos que hay, 3, 4, 5, 6 que pueden haber todos los días, ocupan el mismo espacio o a veces más que antes los 15 muertos que simplemente eran una estadística. Vaya, ¿qué efecto tiene esto? Quieren mostrar con mala intención de que la tregua es una mentira y no existe, pero los números hablan por sí. Hay menos muertos, hay menos extorsiones, hay menos desapariciones. Vaya, obviamente tú puedes siempre en esa discusión poner caso tras caso de crímenes que todavía ocurren. Y algunos de estos, me imagino, asumo, sigue siendo responsabilidad de las pandillas. No necesariamente todas. No toda la criminalidad, no todas las extorsiones están a cargo de ellos. Tú sabes que un montón de gente
se han subido a ese tren de las extorsiones utilizando aprovechando el pavor que la gente tiene. Entonces, con tal que tú dices por teléfono a tu vecino que vos sos MS, te van a hacer caso. Vaya. Yo no digo eso para decir que ellos no son, ellos mismos. Si uno habla con los dirigentes de las pandillas que se han comprometido de organizadamente y intensamente a trabajar en reducir poquito por poquito, mes a mes, semana a semana, los índices, ellos mismos dicen que no tienen un control de 100% de todas las bases de ellos. Y además hay gente que se hacen pasar de pandilleros y que no corresponden orgánicamente a ellos, que siguen tratando, no solamente que siguen operando, sino tratan como de ocupar el espacio que ellos abandonan. El famoso caso en Santa Tecla. Los lamentables 5 muertos ahí de estudiantes que por cierto, las autoridades ya sabían que estaban ahí, pero no lo quisieron hacer público para no romper la entrega simbólica de las armas. Las autoridades sabían que esos 5 estudiantes ya estaban ahí, pero lo dejaron oculto, lo dejaron pasar para ¿Cómo te consta eso? ¿Cómo te consta que era por eso? Tú sabes que aquí las autoridades en cada colonia saben quiénes son y no siempre pueden intervenir. A veces es por mal procedimientos y a veces es porque simplemente no tienen los instrumentos legales. ¿Cómo te atreves a asumir que fue por esto? Las familias, 2, 3 madres de familia de estos chicos que estaban ahí, estaban garantizando a las autoridades que sus hijos estaban enterrados en ese cementerio que estaba ahí. Mágicamente 5 o 7 días después de la visita del secretario de la OEA, pues se dice fabulosamente que en verdad ahí estaban los estudiantes. Es que lo que a mí me consta es totalmente diferente. Pero el trasfondo nosotros... Ahí han andado los policías durante días y noches en un terreno muy grande y no era fácil de encontrarlos. Pero eso no es el punto. El punto es que el lamentable hecho ese de la pérdida de estas vidas es porque gente fuera del control de las maras dijeron, ok, la MS ha decidido que en esa escuela, no me recuerdo ahorita cómo se llama, es una escuela pública ahí en Santa Tecla, ya es prohibido a sus miembros de seguir extorsionando, porque habían hecho ese compromiso de dejar como zonas de paz a las escuelas. Entonces, claro, y eso va a pasar en todas partes. De repente hay gente que dice, ahí hay un negocio bonito, rentable, abandonado, y yo lo voy a retomar. Bueno, lamentablemente la manera de resolver esto era otra vez violenta. Vaya, ellos mismos reconocen que esto fue un revés fuerte internamente en la opinión pública y se comprometen de que esto no va a volver a pasar. Posiblemente va a volver a pasar, pero está pasando digamos, en dimensiones mucho menores a la situación que ya todo el mundo estaba acostumbrado en los últimos años. Eso hay que reconocerlo. Nosotros lo que nosotros más que todo señalamos es el procedimiento y el método como cual se ha llevado la reducción de la omisión. Nosotros aplaudimos el hecho de que la cuota de vidas que estuvo poniendo la juventud en esta guerra entre pandillas, que era entre ellos una tasa de mortalidad, pero que también se llevaron de encuentro muchísimos amigos de nosotros, familias también incluidos, es que es la manera de cómo se lleva. Yo voy a poner esta perspectiva para dar la opinión a mi otro compañero. Por ejemplo, el hecho de que los mediadores hayan llegado a la comisión y hayan pedido una derogación de una ley que en cierta medida tú sabes que fue sancionada por el presidente Funes con el hígado en la mano bajo el suceso que se dio lamentable en el microbús, pero que es como paradójico el hecho de sancionarlo públicamente. El ministro de Seguridad actualmente va teniendo más potestad en la toma de decisiones en el tema de seguridad y el esclarecimiento de la opinión y la invisibilización de las víctimas no se está poniendo en boga en este procedimiento. Yo, por lo menos, ¿cómo vamos a resolver un problema? Digamos, si lo vemos desde el punto de vista de crear políticas permanentes para abordar el problema, de aquí a 10 años los hijos
de estas personas que han sido víctimas o los hijos de estas personas, cómo estamos para poder solucionar? El que tiene que lidiar con las víctimas es en primera instancia el Estado. Vaya. En primera instancia es el Estado que tiene que tener políticas públicas para la atención de las víctimas, que incluye el esclarecimiento, aumentar la cuota de esclarecimiento y de enjuiciar a los responsables, y otros programas de orden psicológico, económico, a las familias de las víctimas y a las comunidades donde viven las víctimas. Esto no lo puedes exigir a los mediadores. ¿Qué más le vas a poner a hacer? Es que esto no es un problema de ellos, aunque ellos también lo visualizan. Bueno, y los otros que tienen que responder a esto son los pandilleros, y hay que exigírselos, y se les está exigiendo, siempre. Por eso, tú no has escuchado a ninguno de la gente involucrada en todo ese proceso, ni los mediadores, ni el obispo, ni Mijango, ni yo, ni mucho menos a dirigentes, voceros de los pandilleros, que ellos estén ni siquiera mencionando que se les quiten penas, condenas ya hechas, o que no se condenen o no se esclarezcan los casos pendientes y se llevan a los tribunales y a la cárcel los culpables. Esto está fuera de discusión. Todo el mundo sabe que eso hay que seguir haciendo. Eso es base del negocio. Nadie se puede sentar con ellos de hablar de cómo desarmar este monstruo de la violencia en base de impunidad. Todo el mundo acepta esto. Te voy a poner una analogía, porque he escuchado muchísimas veces a Raúl Mijango, uno de los facilitadores, que bueno, fueron compañeros del mismo grupo armado en la época de la guerra. Hace esa analogía de ver esta fase, esta cuestión de la tregua como unos segundos acuerdos de paz, ¿verdad? Que puede conllevar ese proceso. Pero yo voy a poner esta analogía y necesito tu opinión, Pablo. Sinceramente, tú sabes que uno de los problemas que este país ha tenido es el sistema de impunidad que se ha dado acá. Y si lo vemos desde el punto de vista concepción histórico de la guerra, en base a una ley de amnistía que fueron borrados muchos crímenes e invisibilizadas las víctimas de la guerra, ¿crees que no es paradójico o analógico el hecho de que se exija una ley que se entregue las armas y no se sigue el cumplimiento de que si esas armas fueron utilizadas o que las personas que posiblemente lo puedan tener no puedan ser procesados judicialmente? ¿No crees que puede ser una segunda impunidad que se pueda estar dando? Moisés, si vos tenés un problema, mira, nosotros, primero hay que hacer un diagnóstico. Nosotros tenemos un problema de una sociedad que ha permitido que haya como 60.000, para decir un número, yo no sé si son 60.000 o 50 o 80. 100.000 armas, según el PNUD. Pandilleros en este país, involucrados en crímenes violentos, que tienen armas, nadie sabe cuánto, pero bastante, y que aparte de los pandilleros, en otros ámbitos circulan a saber cuántas miles, decenas de miles o cientos de miles de armas ilegales. Vaya. Este es el diagnóstico que tenemos. Vaya. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, ok, la única posibilidad es que vamos a agarrar suponemos que sean 60.000 pandilleros, por arte de magia, suponemos que la policía tuviera la capacidad, la fiscalía también, y los jueces también, que no la tienen, ninguno de los tres, de agarrar a todos, echarlos presos a todos. ¿Tú te puedes imaginar un país de 6 millones de habitantes que tiene 100.000 gente en la cárcel? Eso es inviable. Eso hemos aguantado con 25.000 el sistema penitenciario. Y no solamente es un problema logístico de recursos, es un problema moral, ético. Tú no puedes tener un porcentaje tan alto de tu publicidad, de tu población preso. Entonces, si un problema de violencia, por culpa no solamente de ellos, sino de la sociedad y de los gobiernos, se ha hecho tan grande, la solución no puede ser simplemente judicial. Lo que no significa que los casos que necesitan esclarecimiento y juicios, condenas, y que se sirvan las condenas, que este proceso se abandone. No lo significa. Nadie está hablando de amnistías. Vaya, ¿cómo recoger las armas?
en todo el mundo. Aquí 2 o 3 veces después de la guerra lo hemos hecho. Armas por alimentos. Armas por alimentos, armas por pisto. En Guatemala lo han hecho, en Puerto Rico lo están haciendo. Esto es una cosa normal. Y un procedimiento de esto es que tú puedes entregar un arma ilegal. Si no hay una amnistía de este tipo, el policía que recibe esta arma está obligado en este momento capturarte por tenencia ilegal de arma. La amnistía solamente dice que este delito de la tenencia ilegal de arma, al entregarla voluntariamente en una cosa temporal, se suspende. Esta es la manera como se hace esto en todo el mundo. Esto no significa, si después se dan cuenta que con esta arma, porque todas las armas tienen que pasar por prueba balística de la fiscalía y todo esto, entonces si esto de repente se dan cuenta que esta arma ha estado involucrada en un crimen, obviamente el que lo ha entregado lo van a recoger y lo van a preguntar qué pasó con esta arma. Entonces no es una cosa de impunidad. La sociedad tiene que buscar formas que no solamente pueden ser judiciales de resolver este problema. No vamos a poder echar a la cárcel o como otra gente en redes sociales todos los días también hablan de la otra solución de matarlos a todos. Vaya, ¿qué vamos a pensar de una sociedad que se ve obligada de matar a un porcentaje tan alto de su propia población? Es una sociedad que sería absolutamente, moralmente rota y que no tiene futuro. Tenemos que resolverlo de otra manera. Bueno, ahorita, por primera vez, hay indicios que se pueden resolver. Vaya, yo entiendo que la gente tenga dudas. Yo entiendo que la gente que están afectados por los crímenes que todavía se cometen, están afectados, que tienen resentimientos. Pero todo esto no puede ser un obstáculo para no unir fuerzas para resolverlo. Y no lo vamos a resolver simplemente en una guerra interminable con los pandilleros, sino tiene que incluir a ellos, sobre todo cuando se ha mostrado que ellos en el fondo están buscando una salida. Por ejemplo, tocando este tema para finalizar mi primera intervención, para darle pie a, nuevamente ya de rato que está esperando acá la intervención de Anthony, es esto. ¿Por qué, Paolo, realmente no se toca el tema estructural? Porque parte de nuestras propuestas que en el comunicado nosotros sacamos, que ahí va implícito, es que por qué los mediadores o las personas que están involucrados no exigen la profundización de este proceso, por lo menos el hecho de impedir la venta o la venta de armas en este país a través de una ley. O sea, ¿por qué la clase política va enrumbada en nuestra interpretación a hacer suyos algunos procesos locales, pero cuando se toca un tema estructural en este país de las armas, de la venta, que hay muchos dirigentes de la clase política que tienen venta de armas, sin lugar a duda, pero cuando se toca la propuesta o cuando organizaciones, el mismo PNUD hizo propuesta para prohibir la venta de armas, por lo menos que en este país un año se prohibiera la venta y munición de armas, ¿no crees que esto podría abonar el hecho entonces, ¿por qué estos temas coyunturales, que a nuestro criterio como organización no se ponen a la mesa o no se pusieron a la mesa o no lo retoman los mediadores dentro de la Comisión de Seguridad para abonar esa propuesta? Los mediadores no son el gabinete de seguridad de este país, no son el gobierno. Pero están teniendo mucha beligerancia internamente. Son dos gentes civiles que se metieron en esto como ciudadanos y que están haciendo un trabajo ni siquiera remunerado para hacer esto. ¿Cómo vas a pensar que de repente vas a exigir a ellos la solución de todos los problemas del país? Están tratando de resolver un problema que los gobiernos, con todos los expertos pagados por todos los expertos que han traído los gringos, con todos los expertos que ha traído el PNUD, con todos los expertos que ha traído la AID, no la han podido resolver. Pero no será válido como ciudadanía exigir un proceso como esto que se incluya. Claro, exígelo al gobierno. Esto es una cosa que los partidos, los gobiernos tienen que resolver. No lo puedes exigir al pobre obispo Colindres que él también ahorita haga una propuesta de una reforma de la ley de armas. Claro que es necesario esto. Vaya,
ellos hicieron, en un punto lo hicieron. Ellos se dieron cuenta que este proceso difícilmente puede caminar si no se revisa la manera como se aplica la ley de proscripción de pandillas. Vaya. Ajá. Y cuando lo hacen y van a la asamblea, todo el mundo pega el grito. Ustedes pegan el grito aquí. ¿Cómo se atreven estos señores a tocar esa ley? Es bien sencillo, Moisés. Si tú quieres realizar, poner en práctica el pacto que ahorita, por ejemplo, el alcalde de Ilopango suscribió con todas las fuerzas vivas, incluyendo a las pandillas, y tú no tienes garantía que la policía, en un proyecto de rehabilitación de pandilleros, no va a llegar el día siguiente y recoger a todos por pertenencia, porque tienen tatuajes, esta cosa no puede funcionar. Entonces, los que se quieran reinsertar, le tenés que dar la posibilidad de que lo hagan sin la amenaza de que los van a traer por pertenencia. Bueno, eso es el planteamiento que le han hecho. Y resulta que la Secretaría Jurídica de la Presidencia ha encontrado que en esta ley hay un párrafo que permite esto, que con un reglamento que están haciendo, yo no entiendo bien, esto se puede hacer. Vaya. Pero ¿por qué ustedes levantan el grito y dicen, por qué que ellos se atreven a tocar la ley antipandillas? Que vos mismo dijiste, la ley antipandillas lo hizo la Asamblea en un madrugón, porque no sabían qué hacer ante la población, cómo responder al horrible hecho del bus mexicanos. Y se le inventan una ley, como si con una ley se resuelve este problema. Tú sabes, él sabe, yo sé, todo el mundo sabe que con esa ley no resolvieron absolutamente nada. Lo único que hicieron, le dieron un instrumento a la policía de manera indiscriminada llevarse a cualquiera simplemente bajo sospecha de pertenencia. Okay. Bueno, ya en esta parte, sí quizás para... Antonio. Sí, Anthony, para quizás no confundir las cosas por unos señalamientos que se nos han hecho, quizás aclarar pues que nosotros, bueno, personalmente yo reconozco que el menos culpable quizás de toda esta problemática es este gobierno actual, para que no se malinterprete que solamente estamos en contra de este gobierno. Nos parece que lo que estamos cosechando es el fruto de lo que no hicimos en el pasado. Estamos muy de acuerdo con este proceso en cuanto a que así tuvo que haber sido desde el principio, es decir, medidas pensadas, no solamente con el hígado. Es más, recién finalizado el conflicto armado en nuestro país, esa era la manera en que se tenían que evitar estas cosas, pensando primero en las personas y no solamente en el desarrollo material del país. Varios organismos, no recuerdo el nombre bien de cuáles, le recomendaron al Estado salvadoreño que se ocupara de la población civil, que había quedado huérfana, que había congelado sus estudios, que por una u otra razón los padres de estos jóvenes habían salido del país, pero no se ocuparon. El país, el rumbo que tomó fue hacer carreteras, pasos a desniveles y se olvidaron de esta población. Me dice mi abuela, mira, me dice que este problema empezó con los bichos que estaban en la esquina. Me dijo, nadie creía que esto iba a avanzar de esa manera. Claro, ellos estaban solos, no tenían en qué ocuparse y las autoridades estaban ocupadas en reconstruir materialmente el país. Entonces, por eso reconocemos que el problema que tenemos es fruto de eso, que no se hizo, para no hacer ver como a este gobierno como el único culpable. Creo que el que menos tiene culpa es este gobierno. Y como te lo digo, apoyamos esta medida porque es la primera que se ha visto que viene ya pensada, que no se ha hecho con el hígado, que no se ha hecho por una acción así fría, pero sí criticamos el que no se estén llevando cuentas claras. Ahora, de tu parte, hemos tenido ya los primeros luzazos, en cuanto a que nos decís que los líderes de las pandillas han reconocido que no tienen autoridad en el 100% de su estructura, cosa que no se dice en los medios. Eso es lo que nosotros queremos, que esa información se haga a los medios, que en los medios se diga eso, que quienes están ahí representando a los grupos delincuenciales no representan al 100% de la autoridad que hay en este país. Eso es lo que nosotros queremos que nos digan eso que tú acabas de decir de las armas. La población no sabe que al entregar las armas, si hay un arma que esté involucrada, sí se va a investigar. A la población se le ha dicho que se van a entregar las armas y ya, a través de este decreto. Entonces, esa información es la que nosotros queremos que llegue, que no ha estado llegando a nosotros. O sea, que nos digan las cuentas claras, realmente qué es lo que se está dando y qué es lo que ellos están recibiendo. Mira, Antonio, yo
Yo escucho por todas partes la queja de la transparencia de este proceso. Y yo realmente ya he perdido un poco la paciencia con eso, te voy a decir, porque mira, si algo ha estado discutido, rediscutido, ponencias, entrevistas, aclaraciones, es este proceso. Es que ninguna política del Estado se ha estado discutiendo de esta manera, como esta cosa que ni siquiera es una política del Estado, sino más bien una iniciativa en el ámbito entre sociedad civil y Estado. Que no todos siempre se conocen. Por ejemplo, tú dices, tú no has sabido antes de que los pandilleros que firmaron el pacto de no agresión entre las pandillas y los otros comunicados no tienen 100% control de todas las pandillas. Es evidente, ¿no? Eso es evidente. Tú te has dado cuenta que ahorita, en el último mes, en los últimos 2 comunicados, ya no son simplemente comunicados de la MS y de la 18, sino firma la Mau Mau, firma la Máquina y firma la Mirada Loca. Pero existen pandillas, nosotros hablamos de maras y de pandillas como para cualquier fenómeno de ese tipo, ¿no? Pero no todos son asociados a esto. Ahí hay gente que son freelance, gente totalmente independiente, y hay como grupos locales también. Han hecho un esfuerzo en las cárceles, sobre todo en las cárceles, de convencer a los representantes, a los presos de esas pandillas dispersas, autónomas, que operan en ciertos lugares, que se involucran. Poquito por poquito todos se están involucrando. Ese es un proceso. Es un proceso que va involucrando a los reos comunes, que también están, digamos, son responsables de una buena parte de la delincuencia y de la violencia, que vienen ahorita a incorporarse poquito por poquito, que es más difícil porque son menos organizados. Vaya. Eso es un proceso gradual que cuesta mucho trabajo, que tiene reveses, que no tiene garantía de 100% de eficiencia, y por eso el éxito no es total, sino es parcial. Pero es considerable y es consistente. No se han movido de esto. Pasa, por ejemplo, que un periodista se da cuenta. El otro día estuve discutiendo con periodistas que me estaban haciendo el mismo planteamiento. Falta de transparencia. Y entonces me decían, ¿a título de qué los mediadores tienen la facilidad dada por las autoridades del gobierno, de en cierta frecuencia trasladar a los reos para reunirnos? Normalmente lo hacen en Marión. Ayer hubo una conferencia de prensa ahí, una reunión. Bueno, si no tuvieran la capacidad de reunirlos de los diferentes penales, e incluso a veces reunirnos incluyendo dirigentes de ellos afuera, ¿cómo van a llegar a compromisos y acuerdos para ampliar la tregua hacia un proceso gradual de paz? Es imposible. Entonces, causa sospecha que ellos, y ustedes lo interpretan así, ustedes dicen aquí, deliberadamente han legitimado la incidencia de los grupos que están al margen de la ley. No, y puede ser. Porque por una parte dicen, miren, no hay apoyo y se reclama que el gobierno toma su parte, pero ¿y los traslados? Bueno, tú lo acabas de mencionar, y como, bueno, yo soy abogado, y conversando con otros compañeros, hombre, es de que nos enseñen cómo hacen para hacer estos traslados, porque nosotros como abogados sabemos que eso es un mundo, o sea, claro, burocrático, lograr que un reo salga. Lo que el gobierno está haciendo. Pero entonces, ahí es donde nosotros pedimos esas cuentas. Lo que tú has dicho, esos 2 datos a mí me gustan porque ya nos aclaran. Que entonces ya nos aclaran que las armas realmente no es así como ha salido. Que van a ser armas, entreguen todas las armas y ahí van a quedar las investigaciones. Tú lo acabas de decir que no va a ser así. Las que tengan, como lo conocemos en el Vox Populi, un clavo pendiente. Cada arma va a pasar el examen
no sé cómo se llama, forense, balístico. y entonces se va al expediente, digamos, de un crimen donde ha sido utilizado. Y entonces, obviamente, en este caso, la investigación abarca al quien la haya entregado. La amnistía temporal que están preparando, porque no está lista ese decreto, porque el presidente lo observó, es de que simplemente por el hecho de pertenencia ilegal de armas, no vas a ser procesado. ¿Cómo se llama? Yo hice uso de un decreto de estos en los 90, ¿verdad? Porque cuando terminó la guerra, yo me quedé con un mi fierro, porque yo esta mierda no la creo, ¿verdad? Yo no voy a asumir de que todo va a funcionar bien y nadie me va a pegar un cohete. Entonces, yo me quedé con... Y eso no era un arma registrado. De repente salió una amnistía de ese tipo, entonces yo pude ir, registrarlo, no questions asked. Nadie me tenía que preguntar por qué lo tenía. Okay. Y lo legalicé. Después lo vendí porque ya no lo necesitaba. Ese es un mecanismo que es la única manera de desarmar una sociedad civil que tiene un buen vergo de armas. Ahora, porque tú no lo vas a entregar tu arma, ¿verdad? Si sé que tiene cuentas pendientes o se me va a abrir una investigación. No, si simplemente por el hecho de tenerlo te van a mandar al bote, pues. No lo vas a hacer. Sí. Pero y quizás ya para darle también otro enfoque y saltar otra pregunta, otra cosa que a nosotros nos preocupa como población, cuando tengo población es, bueno, en mi caso yo vengo de una zona marginal, vengo de una comunidad, convivo diariamente con estos grupos, venimos en bus acá, o sea, vivimos las necesidades que cualquier otro joven, un y mil penurias para haber sacado nuestras carreras, y por eso es que nos incomoda que estos grupos que han estado al margen de la ley, ahora simplemente se arrepienten y viene hasta, o sea, fulano de tal, pero prefieres que no se arrepientan. No, claro que no, bueno. no están, pero ya para ir a otro enfoque, pero lo que no escuchamos hasta el día de hoy es que ellos abandonen la idea de seguir perteneciendo a una pandilla. Es lo que hemos escuchado y que es lo que reclamamos nosotros acá, que ellos aún siguen usando su símbolo. En la conferencia el día de ayer, ahí sale exactamente, siguen reclutando menores de edad, siguen usando su vestimenta normal, y ojo, porque tampoco yo soy de aquellos que hay que juzgar a los jóvenes por su tipo de vestimenta, pero si realmente tienen una voluntad de cambio, lo primero que tendrían que hacer es eso. Hablan de municipios libres de violencia, pero no libres de zozobra. Yo no me voy a sentir bien estando en el parque y ver que ellos andan con su vestimenta igual y están ahí platicando y todo lo demás. Es imposible, la zozobra siempre va a existir y es lo que no hemos escuchado. Pero ya aprovechando que tú estás acá y que estás inmerso en este proceso, ¿qué dicen ellos respecto a abandonar la pandilla? ¿La van a abandonar o van a seguir conformándola? No, el planteamiento de ellos es que no van a abandonar, no van a disolver la pandilla. Y esa es la preocupación. Sino que la van a transformar en una entidad que ya no comete delitos. Esa es la meta. Y aquí si hacemos se hizo la analogía de los segundos acuerdos de paz, pero ¿qué tenemos con los primeros acuerdos de paz? Tenemos una paz insípida. ¿Por qué? Porque siempre está reclamo de dónde están los desaparecidos de la guerra, me estoy hablando de la guerra, dónde están los crímenes que no debieron haber sido incluidos o no debieron haber sido amnistiados. O sea, tenemos una paz insípida que de alguna manera nos es obstáculo hasta en la asamblea para avanzar en muchos proyectos buenos de ley. Y ahora nos estamos adentrando a otros segundos acuerdos de paz que van por el mismo camino. Yo reconozco... el problema es el siguiente, regresemos a un punto que ya teníamos. Existen 60.000, asumamos ese número, sí. Existen 60.000 pandillas, no van a desaparecer. No van a desaparecer. Sus tatuajes no van a desaparecer. Es imposible que desaparezcan. No van a estar todos en la cárcel, no se van a ir a Australia, aquí van a estar. O van a estar delinquiendo o van a estar no delinquiendo. Si logramos que no delinquen, que no hagan violencia, que no extorsionen, les tenemos que dar el derecho de estar ahí. Y si un marero de la 18 me dice, cuando yo le dije, mira, y vos has tratado de que tiene una 18 aquí en la frente, así, ¿no? Imposible de esconder, ni con cachucha, porque aquí la ven los tiene. Y le digo, ¿y vos has tratado de que te los quiten? Y dice, ¿sabes cuál es mi sueño? Mi sueño no es que me quiten esa cosa. Mi sueño es
que logremos una paz que significa que yo puedo caminar por la calle y nadie me tenga miedo y nadie me tenga rechazo y odio por tener ese número. Y yo estoy dispuesto de dar lo que tengo que dar, los pasos, para que esto sea posible. Eso hay que respetarlo. Ellos no van a desaparecer. Pero, sí, lo que tú me planteas. El problema es, Pablo, que a nosotros, eso es lo que no nos cuadra exactamente, que ellos no renuncian a seguir perteneciendo a estos grupos, y es lo que yo veo. Tenemos, como jóvenes, tenemos que venir lidiando con esos primeros acuerdos de paz que no nos dejan avanzar. Es exactamente lo mismo. Bueno, yo fui guerrillero en los 80. Vale, eso es exactamente lo mismo que nos dijeron en los 80. Bueno, renuncien, depongan las armas, renuncien a cualquier acto de violencia y se abandonan las filas de la guerrilla. Esa era la oferta que le dieron a los guerrilleros. Y muy poca gente lo aceptó, porque no era digno. Primero que no era digno, y segundo, no era ni conveniente. ¿Cómo se ha logrado la paz? La paz se ha logrado sentarse con la dirigencia del FMLN, de la guerrilla, adquirir compromisos y ellos dentro de sus filas asegurar que se cumplan. Igual como el Estado Mayor tuvo que hacerlo en la Fuerza Armada. De otra manera no llegas. Pero Pablo, ya teniendo esa experiencia, aprovechando esa experiencia de los primeros acuerdos de paz y que sabemos que no nos han dejado avanzar en algunas cosas que quedaron pendientes, ¿por qué no corregir la plana en estos segundos acuerdos? Y quizás la cifra de menos homicidios quizás fuera más pequeña, porque tendríamos más homicidios, iría avanzando más lento este proceso, pero con más seguridad, con más participación. A lo que me refiero es esto: tener más compromiso de parte de estos grupos. Por ejemplo, a nosotros se nos hace primordial que prohíban el ingreso a sus filas de menores de edad. Bueno, ellos tienen un poder de disciplina que a mí me sorprende. Pero teóricamente lo han hecho. Teóricamente. Sí, ellos lo han hecho. Ahí está el compromiso. Y creo que ese compromiso se hizo. Pero tú, no Anthony, tú vas de una escuela a la otra. En una escuela te vas a dar cuenta que todavía existen problemas con el reclutamiento, pero en otras 3 escuelas te vas a dar cuenta que los maestros o los directores te dicen: mire, ahorita este problema se ha quitado. Entonces, como te digo, no es total, no es fácil que sea 100%, pero la presión sobre los jóvenes en las escuelas ha disminuido. Eso no lo pueden negar. Pero ¿por qué en la población esa? Porque es mentira, yo te lo puedo decir. Yo conozco que no me alcanzan los dedos de las manos de los menores de edad, y conozco algunos que han sido inmersos en estos grupos ya dentro del proceso de la tregua. Entonces, ¿por qué no se le toma tanta importancia a esa parte, es decir, a lo que ellos están ofreciendo? Porque esto es un acuerdo, entonces esto es un dame que te doy, pero nosotros vemos como que se le ha dado más beligerancia a ellos por el hecho de pertenecer a una pandilla y se están arrepintiendo que lo que ellos nos están ofreciendo a nosotros. Por ejemplo, es una muestra clara de lo que nosotros pedimos. En estos municipios, Sonsonate y Lopango, ¿quién puede sacar las manos y decir: aquí no hay cementerios clandestinos? Los hay, y no hay descubiertos todavía. Entonces, ¿por qué no sería una buena muestra de parte de este grupo que nos diga? Pero esta onda de los municipios sin violencia apenas está empezando. Pero estamos en el día 1 de esto. Pero Paolo, ¿por qué no lograr que empiece bien desde el principio? Y no que vaya avanzando. Mira, pero esta cosa de los municipios sin violencia tiene un catálogo de acciones que empieza uno tras otro de hacerse. No es que por decreto se van a resolver en Ilopango o en Sonsonate todos los problemas. No, y tampoco estamos, porque al contrario, nosotros es más la medida de reducción o prevención de violencia, es así como tiene que ser, empezar desde los municipios. A nosotros nos parece magnífico que lo sigan. Entonces se van a atacar punto por punto. Pero ¿por qué no hacer que entonces si la meta es que en un año o en medio año o en 2 años, no sé, que nadie sabe qué tiempo toma, de resolver punto por punto, extorsiones, identificar cementerios clandestinos, lograr la inserción escolar de la gente que están fuera de las escuelas. Bueno, todo esto no es una cosa que alguien se sienta en una mesa, hace una firma y todo se resuelve. Todas son cosas que necesitan construcción entre varios. Exactamente, ese es el otro problema. Y, mira, yo te voy a decir una cosa.
en toda esta historia de esta mierda de la tregua, la única parte que ha cumplido lo que se han comprometido, los compromisos, y que ha dado pasos uno tras otro, son ellos. El Estado básicamente no ha dado nada, absolutamente nada. Está dando las facilidades para que el proceso funcione. Pero, digamos, las condiciones infrahumanas en la cárcel de Cojutepeque, que salió el otro día un reportaje en El Faro que realmente se te paran los pelos, si no lo has visto en persona, Sí, vaya, no se han resuelto y ahorita se están resolviendo porque nosotros, la sociedad civil, fundaciones, la Cruz Roja, está instalando ahí baños donde simplemente había un hoyo Pero exactamente ahí, el Estado no ha hecho su ¿por qué trabajo. no buscar a otros sectores que se involucren? Yo sé y reconocemos que una de las problemáticas Y de los no le centros están penales... haciendo esto. Si no estaban, lo pongo ahí como 25 diferentes entidades de la sociedad civil local pero me firmando refiero por parte también ya, digámoslo así, del aparato gubernamental, llámese fiscalía. Bueno, yo reconozco que uno de los mayores responsables de que los centros penales estén así, el mismo INJUVE, es por la Fiscalía General de la República que espera 2 años no para hacer vista pública a alguien que al final resulta ser inocente. Entonces, ¿por qué no buscar también estos sectores? ¿O es que los buscaron y no han querido colaborarle? La Procuraduría, la Fiscalía General de la República, INJUVE, que teóricamente todos tendrían que dar su pero apoyo. ¿no los han buscado o los han buscado y ellos no Bueno, van? yo no los he buscado, yo no soy el que los busca. Tampoco mira, yo sé que Raúl Mijango, por ejemplo, yo creo que no hay entidad, casi no hay entidad en este país con la cual no se ha sentado. Con ANEP, con la Cámara de Comercio, con la Fiscalía, con la Corte Suprema, con los jueces. Vaya, quizás con ustedes les hace falta, podemos organizarlo. Vaya, a mí me parece bien esta idea de ustedes de hacer una concertación de grupos que trabajan en el área juvenil y hacer una reunión y decir cómo podemos nosotros engancharnos en esto. Me parece perfecto. Y todos están abiertos a esto. Porque ahorita de eso se trata, que entren otros actores, que entren los actores reales. Y el avance de esto. La cosa es que si tú ves, hay que incorporar 60.000 pandilleros y sus familiares. Puta, ya te pegas mejor un tiro y dices, bueno, esta mierda no funciona. ¿Cómo? No hay recursos. Vaya, vos desglosás esto a los municipios y a las comunidades y de repente te das cuenta que es factible. De repente está sentado el alcalde de Quezaltepeque y le dice, bueno, ¿cuántos son? A mí me toca entonces lidiar con 400. Claro que nosotros en Quezaltepeque, con los empresarios, con las iglesias, con las ONGs, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la AIRE, el municipio de Quezaltepeque, ¿cómo que no va a tener posibilidad de hacer la reinserción, tampoco de un día al otro, de 400 gentes? De repente, si vos lo desglosás a la base, es factible. Si cada uno en su comunidad, cada uno en su municipio, agarra su paquete y lo empieza a trabajar, involucrando a todos los actores sociales, el problema ya no se ve como una cosa imposible de resolver. En cambio, si vos la ves como estadística nacional, bueno, en un año tenemos que reinsertar 60.000 gente. Puta, en un país que tiene un desempleo como la tenemos, ¿y cómo? Parece imposible, pero no es imposible. Pero en esa parte precisamente es porque nosotros también pedimos que sean incluidos más actores, no solamente nosotros, sino por eso te hacía la pregunta, si a estas entidades como la Fiscalía, el INJUVE, que para nosotros tiene una gran responsabilidad y recursos también, no el gran montón, pero sí tiene, por ejemplo, los contactos. El INJUVE lo que tendría que hacer, y todas esas otras entidades del gobierno, lo que nosotros le hemos exigido, planteado al gobierno es, mira, ustedes no tienen que tomar un rol activo, ni siquiera es necesario, ni siquiera es conveniente que ustedes como gobierno se sientan con los pandilleros. No, simplemente las oportunidades que se abren, ustedes llénenlo con políticas públicas. El gobierno puede focalizar los recursos sociales en función de hacer viable ese proceso.
Eso sí lo puede hacer. Entonces puede de repente decir, ok, este es el año que vamos a invertir en infraestructura en las 20 comunidades, digamos, claves. Eso lo pueden hacer. Sin compromiso con los pandilleros, no es un acuerdo con ellos, simplemente lo hacen. Son tareas del Estado. El gobierno puede decir, vamos a hacer un sobreesfuerzo de que garantizar por lo menos atención de salud en las cárceles, que es una medida humanitaria que de cualquier manera el Estado está obligado a hacer. Pues en esa parte bastaría con que se cumpliera la ley Ley penitenciaria, que correcto. para mí es una maravilla. Porque Claro. vos la lees, te das cuenta, desde que te dicen que cuando vos llegas a un centro penal, lo primero que tienes que hacer es recibir el saludo del director, te van a entregar un brochure donde te dicen las actividades que vas a hacer a diario. Que no va. Y exactamente, no, por eso te digo, nuestra ley escrita, nuestra ley penitenciaria, La ley da para para mí es eso. una maravilla. Nosotros, es más, se dice por ahí que tenemos un sistema penitenciario mucho más moderno, en letra, claro, que otros países. Tenemos centros penales para la comunidad homosexual, tenemos un centro penal donde está la tercera edad, tenemos un centro penal para una pandilla, centro penal para otra pandilla, tenemos un centro penal donde están los que han desertado a las pandillas, tenemos un centro penal para políticos y policías y otras. Entonces, eso nos habla de un sistema penitenciario muy moderno, pero no se está aplicando en la letra. Entonces, no, el problema es que no se han hecho las inversiones. ¿Crees que no ¿Cómo vas a pensar que 3 gobiernos sucesivos, el de Flores, el de Tony Saca y el de Mauricio Funes, tienen como política de seguridad, vía la ley de antipandillas y todo esto, de echar preso a miles de pandilleros? Vale. Y no invierten ni un 5 en nuevas cárceles. Entonces, por eso tenés la situación de que tenés un sistema teóricamente bonito, pero como no se ha invertido, nadie quería invertir, tenés un hacinamiento ahorita como de 400%. Pero en esa parte, va, y yo, bueno, de hecho, un fruto, creo yo, de este esfuerzo que hemos hecho es la información que ya tú nos estás dando. No sé si vas a tener consecuencias después por estar. Por ejemplo, las armas me ha gustado, ya se nos aclara ese punto. Lo que la Cruz Roja me dice es que están haciendo baños. ¿Por qué tanto trabajo cuesta hacer público eso? Que la población no solamente se quede con la imagen, decir que van a entregar medios. ¿Por qué no hacer llegar toda esta información también a la población? Y no lo percibiríamos de la misma manera que lo estamos haciendo hasta el momento. Y tal vez, no sé, tomarte la palabra en que se abra este espacio y se escuche la opinión de más organizaciones, que no solo vengan a criticar, claro, sino que también vengan con una propuesta. No, así es. Incluso criticando. No venderían los medios. No venderían los medios. No, ya no habría prensa. Yo me comprometo de proponer y organizar que se haga una convocatoria a las organizaciones como la de ustedes, que son varias, ¿no?, que trabajan en esta área, que haya una... Si después deciden hacer una concertación para eso, es otra cosa, pero primero una reunión informativa, donde se comprometen los mediadores, a lo mejor el ministro, no sé si él va a participar. Excelente. Sí, el INJUVE, para mí el INJUVE, bueno, más el INJUVE yo creo que tendría que manejar la cifra de cuántos jóvenes están en el sistema penitenciario, de 15 a 29 años, cosa que no creo que la tengan, deberían de tener, cosas que no lo tienen hasta el momento. Entonces, por eso te digo que sería importante que el INJUVE, no sé, comprometerlo públicamente a que se tiene que meter a este tema de la inserción. Eso de la parte de lo que estás proponiendo, Paolo, es justamente lo que nosotros necesitamos. Habemos bastantes organizaciones, como te dije al inicio, a nivel nacional, inmersos en el problema de este proceso. Muchos no se han atrevido a hablar de este tema de manera pública porque la percepción de la inseguridad todavía está ahí palpable, inerte en el territorio, como decían antes. Ni los partidos políticos han tenido valor todavía. Y aquí viene un tema quizás para ir cerrando este tema coyuntural de la tregua. Lo que nosotros también nos preocupa como organización, Paolo, es el hecho que nos parece fabuloso que esto sea tratado descentralizado con los a nivel de municipios, porque se ejerce la autonomía municipal, pero ¿cómo va a ser estos actores políticos en una coyuntura electoral polarizante si esto lo llegan a retomar como un logro, como una propuesta electoral, si ya tenemos indicios de parte del ministro de Seguridad haciendo suyo las cifras, pero no así en el proceso, ¿verdad? Y cómo nosotros como sociedad civil o qué planteamientos podrías dar
a los políticos? ¿Cómo podrías deslumbrarnos a que cómo se puede traslapar esta incidencia de la tregua en la esfera electoral? Por ejemplo, ¿verdad? Mira, yo creo que lo más conveniente, incluso que creo que es realista, es llegar a un pacto político entre partidos de no politizar esto electoralmente. Digo que es factible porque les conviene. Mira, ningún candidato va a querer hoy tomar una posición muy tajante, ni en contra ni en favor de esta cosa, porque no sabe cómo se va a ver cómo se ha desarrollado toda esta problemática de aquí en un año cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, las declaraciones, por ejemplo, de Quijano muy negativas sobre eso, los mismos alcaldes de Arena que están metidos en esto ya les están reclamando, ¿no? Y están diciendo, mire, tú no hablas de cosas que no entendés, nosotros estamos en eso. Y claro, a Quijano, igual como a cualquier otro candidato, le conviene de ahorita decir, mire, yo no voy a tomar una posición tajante en eso. Yo voy a dejar que esto se desarrolle, ¿no? Porque nadie va a querer, si esto sigue funcionando un año más y avanza, y en un año, cuando hay elecciones, tendremos 18 municipios que están avanzando en esta construcción sin violencia, ¿quién va a ser el candidato electoral que quiera atentar contra esto? Y que quiere ser que le echen la culpa de que esto fracase. O que va a decir, en mi gobierno yo ya no voy a seguir con esto. Justamente esa parte, ¿cómo va a ser haciendo un ejercicio? Este proceso tiene que ser tan exitoso que nadie, independientemente de la ideología del candidato que venga, porque esto no es un problema ideológico, se puede dar el lujo políticamente de no seguir esta política. Esa es la meta que yo personalmente me he hecho en eso. Aportar para que esto se haga tan sostenible y tan exitoso y visto por la percepción pública así, que nadie puede atentar contra esto. ¿En un año crees que podríamos estar hablando ya de políticas públicas de Estado con leyes especiales dentro de la Asamblea para que esto sea funcional? El próximo gobierno lo va a tener que hacer. O sea, en este año es muy difícil crear una ley de reinserción y prevención de violencia, fortalecer la dinámica de la prevención. Digamos, puede ser. Porque eso es parte parte de lo delicado que nosotros vemos, ¿verdad? Que se están creyendo. Bueno, ayer mismo en un diario de circulación nacional estaba sacando que un alcalde está focalizado en hacer políticas públicas y el otro está focalizado en hacer manuales, pero ¿cómo hacer trascender a la ciudadanía, a los jóvenes que estamos inmersos en este accionar para que este proceso, en la medida pueda avanzar, sea sustentable, pero en nuestra concepción a través de políticas públicas de Estado, con leyes especiales, con presupuesto, o no sé, mira, en esa concepción? Pues todo eso es correcto. Lo deseable fuera que fuera así. Pero yo como sociedad civil, que no tengo nada que ver con el gobierno, digo, por otra parte, esto es una cosa demasiado importante para solamente hacerlo depender del gobierno. Aunque el gobierno no haga esto, aunque la Asamblea no haga las leyes necesarias para que esto, nosotros como sociedad civil lo tenemos que hacer avanzar, porque los gobiernos van y vienen, pues. Ahorita este va de salida y viene otro que hasta ahorita nadie sabe quién es y con qué concepción. Pero este proceso, como otros procesos sociales, tienen que tener vida más allá del cambio de gobierno de turno. Pues. Pero por eso no crees que sería mejor asegurarlo con una ley. O con políticas. Porque tú lo has dicho, los gobiernos van y vienen y para evitar que esto vaya a caer en que vaya a funcionar al antojo de quien esté de turno. Yo creo que el tiempo es maduro en estos meses del inicio de este año de llegar a un pacto político entre los partidos que incluya que no la metan en el pleito electoral y segundo, que hagan algunos pasos legislativos que faciliten que este proceso avance. Y estamos hablando, no sé si esto al final se va a llamar una ley de reinserción, pero yo creo que sí, ¿no? Esto necesita un cuerpo de ley. ¿Qué es lo que manda la misma ley de prescripción, creo yo? Incluso en la Ley General de Juventud, que hemos estado inmersos nosotros creando esos marcos jurídicos especiales, establece, hablábamos del INJUVE porque conocemos el desarrollo del INJUVE de manera estructural, operativo
y administrativo mandata algunos procesos que la ley establece. La Sabemos prevención, lo que hay, la recreación, la educación, que facilita algunos procesos con otros que puede ser idóneo, ¿verdad? Pero yo te insisto, incluso si esto no pasa, es posible, en política aquí no hay que ser muy optimista, es posible que no pase, esto no es razón de no seguir con este proceso así como se puede, metiendo los alcaldes me convencen. Los alcaldes, por ejemplo, en este caso, ni Oscar Ortiz del Frente, ni Ruano de Ilopango le han pedido permiso a sus partidos. Ruano me dijo, yo me fui a zampar a la oficina de don Freddy para contarle, no para pedirle permiso, porque yo soy el alcalde y yo sé lo que hay que hacer en Ilopango. ¿Va? Entonces, ellos tienen una iniciativa muy fuerte, ¿va? Y ven que es en beneficio, en última instancia, de su propio desarrollo personal, político y de su partido. Si esto es exitoso, esto va a ser la obra principal de este alcalde, de haber resuelto en Ilopango el problema de violencia. ¿Vale? Entonces, todos los pastores, todos los representantes de las diferentes iglesias de Ilopango estaban ahí a la par de él. Algunos de ellos, Carlos Rivas del TAI, ¿vale?, públicamente muy crítico a esto, pero cuando ya todos los demás pastores estaban, iglesias estaban metidos, él no quería estar afuera. Pero al menos nuestra concepción en ese planteamiento que has dado, consideramos que propuestas como el pastor Carlos Rivas y el mismo padre Antonio Rodríguez, que tienen experiencia en la medida de abordaje de la temática, porque está esta pluralidad, ¿por qué Colindres y por qué no padre Antonio Rodríguez, verdad? Que tiene una experiencia en el territorio, maneja algunas, tiene propuestas políticas públicas. La diferencia, ¿cuál es la diferencia, digamos, La diferencia es que el padre Colindres ha logrado algo que el padre Antonio nunca ha logrado. Nunca. Entonces, que de repente el maestro tiene celos de que dicen, bueno, este hombre viene ahí de la nada y se mete en esto y arma todo un dispositivo nacional de la tregua y yo me estoy afuera. Está afuera porque no ha tenido la sensibilidad de detectar por dónde ir en este proceso. Hay que reconocerlo. Y hay que ser, y yo tampoco. Yo me dormí todo esto hasta que recibí una llamada y me pidieron ir a hacer una visita en las cárceles para verificar el primer comunicado. Yo dije, bueno, ¿cómo es posible que yo, que soy periodista, analista, y tengo la ilusión de que yo tengo el dedo sobre el pulso de lo que está pasando en este país, no me di cuenta que esto estaba pasando y no me di cuenta que esto era incluso posible? Cuando me lo contaron, yo me quedé con la boca abierta y digo, yo igual no lo vi venir. Entonces tengo que hacer el reconocimiento al grupo de gente que lo detectaron, que lo vieron, que lograron, digamos, conectarse con una realidad cambiante y desarrollarla hacia un diálogo. Ese es el mérito de Raúl Mijango y Fabio Colindres y Mujía Payés. Mujía Payés en el sentido de que, imagínate, asume el Ministerio de Seguridad Pública un militar. La mitad del espectro político pega el gran brinco y dice, esto va ahorita a ir a la guerra. Y si hay una declaración de inconstitucionalidad de parte de... Y va a militarizar la seguridad pública. Y el baboso hace todo lo contrario. Hace algo que nadie de los civiles que han estado ahí ha estado capaz de detectar o ha tenido los huevos de darle seguimiento. Y una inminente inconstitucionalidad, digamos hipotéticamente, porque la sala ya anunció que la próxima resolución que estarían dando sería sobre el nombramiento del director de la PNC y el ministro de Seguridad. Hipotéticamente, ¿esto afectaría si la sala declara claro que afecta. Este proceso? Claro que afecta. Y ahí dependería a quién ¿Cómo podría afectar si el planteamiento que hemos tenido acá es netamente el trabajo de la sociedad civil que ha facilitado Mijango y Colindres? No, el ministro, el ministro ha tenido una participación clave en esto. Si el ministro no hubiera tenido la visión y los huevos de facilitar este proceso, ¿va?, dar
digamos, las condiciones logísticas, legales y administrativas para que esto se pueda dar, esto no se hubiera dado. Entonces, este proceso todavía está en una fase frágil en el sentido que depende de las personas. De este proceso le quitas a cualquiera, le quitas a Raúl Mijango, le quitas al padre de Colindres, le quitas al ministro y lo sustituís con alguien. El ministro, por ejemplo, si la decisión de la Corte es negativa en ese sentido de que no puede seguir ahí, bueno, depende de la sabiduría del presidente de poner ahí a alguien que siga haciendo esto y que mantenga a Murguía Payés como asesor encargado de supervisar este proceso. Eso sería lo más lógico que yo haría de presidente. Yo creo que el presidente en este sentido, yo creo que lo tiene claro. Claro, si hace lo contrario y pone ahí a alguien que dice, no, esa mierda aquí se acaba y ya nadie va a pedirme ahorita que traslade a bandilleros a una cárcel de comunes para que puedan reunirse, entonces esa cosa se cae. Claro que se cae. O sea, que es frágil, o sea, es sustentable todavía en personas. Eso es lo que el trabajo... Creo que políticamente está tan avanzado que sería absolutamente ilógico. Bueno, primero yo pienso que sería ilógico que la sala decida inhabilitar al ministro. Para mí, por razones, digamos, de concepción constitucional, sería un error. Vaya. Y sería un error del presidente, en caso que eso se diera, de hacer un cambio que no tome en cuenta la continuidad de este proceso. Pero esta es otra cosa que yo quiero decir. Yo he llegado a la conclusión, el peligro que este proceso fracase no es que regrese al estado anterior. Esto es irreversible. Hay cosas que han pasado ahí que son irreversibles. Si yo hablo que este fracasa, es que se detenga, que no avance más allá. Que ellos van a regresar a la matazón que tenían hace 2 años o hace 1 año, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ellos han progresado internamente, además se han dado cuenta que es más conveniente para ellos también, que es una locura en que estaban. Es una de esas locuras que pasan porque nadie la para. ¿Qué sentido puede haber tenido para ellos de matarse mutuamente, que son exactamente los mismos? ¿No? Ellos tienen ahorita una experiencia que yo me recuerdo que nosotros hicimos al final de la guerra. Guerrilleros y soldados de repente se dieron la mano y se dieron cuenta que eran exactamente los mismos, culturalmente, socialmente, ¿no? Y de repente como, bueno, ¿y por qué puta nos estábamos matando? Pues, ¿no? Y eso les pasa a ellos ahorita. Un proceso irreversible. ¿Cuál es la diferencia entre los pandilleros de una y la otra clica? Solamente la manera como se tatúan. Los números, las letras. Paolo, ellos no van a regresar a esto. Para ir finalizando, está muy entretenido. No sé si hay otra opinión de parte de algo. Aquí hay algunos comentarios que hemos tenido en la red. Y vos tuiteaste durante todo el tiempo. alguna frase. Dice aquí, Jenny Nolasco dice, poco a poco esto se transformará en un juego político. Por ello es necesario que la población sepa cada detalle del proceso de la tregua. Es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Por lo menos yo en lo personal no me creo que Raúl Mijango no esté ganando como asesor de parte del ministro de Seguridad en este proceso. Es mi interpretación, yo no sé si estoy metiendo las 4 patas, pero al menos yo considero. Por lo menos aquí dice... Es que nosotros, yo te la puedo contestar, nosotros hablando de la fundación humanitaria que se está creando para ese fin, estamos gestionando un proyecto con la Comunidad Europea que le va a dar sostenibilidad económica, logística al equipo de mediación. Excelente. Aquí hay otra opinión de parte de Israel, dice, ¿cómo se Porque puede...? yo no quiero que el gobierno lo pague. ¿No? Okay. Aquí hay otra opinión, dice Israel, dice, ¿cómo se le puede explicar a la gente que sigue perdiendo sus familiares a manos de los grupos criminales, incluidos las pandillas? Que es lo que estábamos hablando al inicio. Y también Israel dice... Paolo andaba con el secretario de la OEA en esa ocasión. Se refiere a la parte de los 5 estudiantes
asesinados allá en Santa Tecla, cuando se hizo la primera vez de parte del secretario de la OEA. Son los comentarios que están, hay más de 66 personas conectadas en vivo viendo la entrevista actualmente, ¿verdad? Pablo, para cerrar, no sé si hay un comentario respecto a los... Bueno, el planteamiento del el último, alguien de Israel, Israel. Con las víctimas. Las víctimas en última instancia tienen que reflexionar también qué es lo que esperan que pase en el futuro. Si sigue que encaminemos a un proceso que evite que haya más víctimas, o que simplemente van dando vueltas sobre, digamos, lo que ya pasó, ¿no? Y yo, obviamente, el que es víctima o familiar de una víctima, claro que va a tener resentimientos, ¿va? Y claro que va a estar en contra que a los culpables no se aplique la ley. Hay que aplicársela la ley. Pero aplicándole la ley, si el pandillero quiere estrechar la mano a la sociedad y regresar, sería imprudente y inhumano de no entrar en este proceso de reconciliación, si es serio. Entonces, este es lo mismo, eso siempre es el problema. Las víctimas están con un problema que ya retrospectivamente no se puede reparar. La pérdida de una vida es irreparable. ¿Cómo podemos, cómo yo como víctima puedo transformar el dolor en una energía para resolver el problema a futuro? Si esto se logra, se alcanza la paz. Bueno, Pablo, la última palabra para la ciudadanía que ha visto y que va a ver posteriormente esta grabación, ¿verdad? ¿Algún mensaje que pueda relacionarse al tema de la tregua, ¿verdad? Para quitarse aquellas dudas que tienen, que al menos que nosotros ya nos quedan un reto. Dudas siempre va a haber, las dudas son... Yo soy una persona que vive el mecanismo de la duda, yo dudo de todo, pero la duda no la puede paralizar a uno de no hacer lo que es necesario. Entonces, que la gente exprese su duda, pero también esté abierto de detectar que hay una oportunidad única que antes no existía de resolver el problema. En tu última carta fue a los periodistas, ¿verdad? Especialmente también va dirigido también esto al resto de colegas tuyos. Correcto, también. correcto. Incluye. Los periodistas por profesión tienen que tener dudas y aclararlas, pero no pueden por tener dudas mal informar. Ok, excelente. Así que, Paolo, entonces queda la invitación de parte tuya de Yo me voy a encargar de una reunión eso. con los Yo voy a facilitadores, con varios jóvenes y hacer este mismo ejercicio para aterrizar con otras aristas, ¿verdad? Que por lo menos los procesos, la creación de políticas públicas. Y bueno, pues creo que esa es la facilidad de este ejercicio que hemos hecho como Organización Libre y Solidaria Voluntario de Salvador. Pues han escuchado la voz de Moisés Rivera, John Anthony Cruz y también Marvin López, que ha estado detrás de las redes sociales. Así que, Pablo, muy fino de tu parte. Gracias por tu valioso tiempo que nos has dado y esperamos que no sea la última para analizar otro tema coyuntural, ¿verdad? Como es el tema de la tregua. Y me imagino que van a venir otros temas que afecten la realidad nacional del país, Pablo. Muchas gracias. Ok, gracias. Así que gracias a todos por Gracias habernos por el acompañado espacio. y nos vemos hasta la próxima.